Una mujer abandonada por su marido y con 3 hijos va al mercado, sin tener plata para pagar, un señor paga sus compras, y lo que descubre después le deja completamente en shock. Isabela creció en una modesta casa de ladrillos a la vista, cuyas paredes desgastadas y muebles antiguos eran testigos silenciosos de las batallas diarias enfrentadas por su madre. Cada grieta en el revoque y cada mancha en el suelo de madera contaban una historia de perseverancia y lucha. Su madre, una mujer de fibra y coraje, asumió sola la responsabilidad de criarla, manteniendo en secreto la identidad y el paradero de su padre, como si guardara un misterio demasiado doloroso para ser compartido. A pesar de la escasez financiera, el hogar de Isabela nunca fue pobre en afecto. Su madre hacía malabares para estirar cada centavo, transformando ingredientes simples en comidas sabrosas y nutritivas. Ella cosía y remendaba la ropa con habilidad, asegurando que Isabela siempre estuviera presentable, incluso si las piezas eran fruto de incontables reparaciones. En las noches frías y solitarias, cuando la fiebre o la tos insistían en quitar el sueño de Isabela, su madre permanecía a su lado, velando su sueño con una mezcla de preocupación y ternura que solo una madre conoce. La pequeña casa, aunque humilde, era un refugio de amor y seguridad. Las risas y las conversaciones compartidas entre madre e hija resonaban por las paredes, llenando el espacio con una sensación de calor y pertenencia. En medio de las dificultades, la madre de Isabela se esforzaba por inculcar en ella valores de gratitud y esperanza, enseñándola a enfrentar los desafíos de la vida con la cabeza en alto y el corazón abierto. Era un legado de amor incondicional y dedicación materna, una herencia inmaterial que Isabela llevaría consigo por toda la vida. Desde temprano, Isabela comprendió la importancia de la dedicación y el esfuerzo continuo. La realidad financiera de su familia no le permitió continuar sus estudios más allá de la secundaria, pero eso no la desanimó. Decidida a construir un futuro mejor, se sumergió en el mundo del trabajo con una energía inquebrantable. Los primeros empleos de Isabela estuvieron marcados por largas horas y desafíos constantes. Enfrentaba cada día con una mezcla de coraje y esperanza, consciente de que cada obstáculo superado la acercaba a sus objetivos. Su compromiso inquebrantable y su ética de trabajo impresionaban a todos, y poco a poco, Isabela comenzó a trazar un camino de éxito. El viaje no fue fácil. Hubo momentos de duda y cansancio, pero Isabela nunca perdió de vista el ejemplo de su madre, que había enfrentado adversidades con fuerza y gracia. Inspirada por ese recuerdo, Isabela persistió, superando cada desafío con determinación. Con el paso de los años, la dedicación de Isabela dio sus frutos. Construyó una carrera respetable, alcanzando una estabilidad financiera que antes parecía un sueño lejano. Aunque no acumuló riquezas, Isabela se enorgullecía profundamente de la vida que había construido. Para ella, el éxito estaba en su trayectoria de superación y en la dignidad conquistada a través del trabajo duro, un valioso legado heredado de su madre. Conforme pasaban los años, el destino reservaba para Isabela un encuentro que transformaría su vida. Conoció a un hombre que, aunque no poseía riquezas materiales, tenía un corazón generoso y un alma llena de sueños. Era alguien que, al igual que Isabela, valoraba el amor verdadero y la dedicación por encima de todo. Compartían la misma visión de un futuro construido con esfuerzo conjunto, donde el apoyo mutuo sería el cimiento de su relación. Ese hombre, con su sonrisa sincera y mirada decidida, conquistó el corazón de Isabela. Se convirtió en su compañero de vida, su esposo, y juntos emprendieron una nueva aventura. El amor entre ellos era profundo y verdadero, una llama que ardía con la promesa de un futuro brillante. Al principio de su vida en común, Isabela y su esposo enfrentaron una serie de desafíos financieros. Sin embargo, fue el amor profundo e inquebrantable que sentían el uno por el otro lo que los mantuvo firmes y fuertes. Compartían los mismos valores y sueños, y juntos, se dedicaron incansablemente a construir un futuro mejor para sí mismos y para la familia que soñaban tener. Con el paso de los años, ese amor no solo resistió, sino que floreció, convirtiéndose en la base sólida sobre la cual construyeron su vida. Fue en ese ambiente de complicidad,
cariño y esperanza, donde recibieron la bendición de sus 3 hijos, que pasaron a ser el centro del universo para Isabela y su esposo. Cada niño trajo una nueva alegría y un nuevo propósito a sus vidas, fortaleciendo aún más los lazos que los unían. La casa de Isabela y su esposo estaba siempre llena de risas, juegos y amor. Enseñaron a sus hijos los valores de respeto, trabajo duro y gratitud, los mismos principios que los guiaron a lo largo de los años. Juntos, formaron una familia unida y feliz, enfrentando las adversidades de la mano y celebrando cada logro con el corazón rebosante de felicidad. Isabela y su esposo abrazaron la responsabilidad de criar a sus hijos con todo el amor y dedicación que tenían en sus corazones. Se esforzaron en transmitir a los pequeños los mismos valores que habían sido fundamentales en sus propias vidas: el valor del trabajo duro, la importancia de la perseverancia ante los obstáculos y la necesidad de mantener siempre viva la esperanza. La familia de Isabela, aunque no poseía gran riqueza material, era inmensamente rica en amor, cariño y momentos de alegría. La simplicidad de su vida era compensada por la felicidad que compartían y por el apoyo incondicional que tenían unos por otros. Cada miembro de la familia, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, contribuía a su manera al bienestar del hogar. Ya fuera ayudando en las tareas diarias, compartiendo risas en la mesa de la cena o ofreciendo un hombro amigo en momentos de dificultad, todos fortalecían los lazos que los unían. Esta unión y complicidad eran la verdadera riqueza de la familia, un tesoro que Isabela y su esposo cultivaban con orgullo y cuidado. Juntos, crearon un hogar donde el amor, el respeto y la gratitud eran los pilares fundamentales, una base sólida para que sus hijos crecieran y se desarrollaran como individuos de carácter y corazón generoso. La vida de Isabela transcurría en una armonía casi perfecta, hasta que el destino le reservó un duro golpe: la muerte súbita de su madre, víctima de un ACV fulminante. Este trágico evento sacudió profundamente su mundo, sumergiéndola en un abismo de tristeza y desolación. Su madre, que siempre había sido su pilar, su confidente y la fuente de un amor incondicional, partió sin aviso, dejando un vacío inmenso en su corazón. La pérdida de su madre fue una herida profunda en el alma de Isabela, un dolor que parecía desgarrar cada pedazo de su ser. Se sentía desamparada, como si una parte vital de su propia existencia hubiera sido arrancada sin piedad. La mujer que le enseñó sobre la vida, que le dio fuerzas para enfrentar cada desafío, que siempre había estado a su lado con una sonrisa y un abrazo, ahora estaba ausente. El impacto de esta pérdida fue tan devastador que robó el brillo de los ojos de Isabela, aquel brillo que siempre irradiaba alegría y esperanza. Ahora, sus ojos reflejaban el dolor de una añoranza infinita, la añoranza de su madre, que había sido no solo la matriarca de la familia, sino también su mayor inspiración. El duelo envolvió a Isabela en una neblina de tristeza, dejándola a la deriva en un mar de recuerdos y lágrimas. En este periodo sombrío, Isabela se encontraba perdida en un mar de tristeza, navegando por aguas turbulentas de luto y dolor. Cada día era un desafío para encontrar un equilibrio entre sus emociones abrumadoras y las responsabilidades que la vida le imponía. Se sentía distante, no por elección, sino porque la nube oscura de su tristeza la envolvía, creando un velo entre ella y el mundo a su alrededor. Su esposo, un puerto seguro en tiempos mejores, extendía sus manos en busca de consolarla, pero Isabela estaba tan inmersa en su propio dolor que sus intentos de apoyo parecían no alcanzarla. La comunicación y la conexión que antes eran pilares de su relación ahora estaban oscurecidas por la sombra del luto. Isabela sabía que no le estaba dando la atención debida, pero su corazón, pesado de tristeza, luchaba por liberarse de las cadenas del sufrimiento que la retenían. Esta desconexión involuntaria con su esposo era otra carga en sus ya sobrecargados hombros. Deseaba poder atravesar esta tormenta emocional y reencontrar la luz en su vida, pero la pérdida de su madre había dejado una herida profunda que parecía imposible de sanar. Isabela anhelaba el día en que pudiera emerger de esta oscuridad y volver a ser la esposa y madre amorosa que sabía ser, pero por el momento, permanecía envuelta en la niebla del duelo, luchando por encontrar su camino de regreso. En este periodo turbulento, los hijos de Isabela, cada uno en su propia etapa de crecimiento,
exigían atención especial y orientación constante. Estaban atravesando etapas cruciales de sus vidas, desde los primeros pasos de la infancia hasta los desafíos de la adolescencia, y cada uno de ellos necesitaba el amor, el apoyo y la orientación de su madre. Isabela, a pesar de su dolor, se esforzaba al máximo para estar presente para sus hijos, para ofrecerles el cariño y la seguridad que necesitaban. Pero había momentos en que la sombra del duelo se tornaba tan densa que parecía crear una barrera invisible entre ella y sus niños, momentos en que la tristeza la impedía participar plenamente de la vida familiar. Este periodo de su vida estuvo marcado por una lucha constante para equilibrar la intensidad de su dolor con las responsabilidades de ser madre. Se encontraba en un delicado filo de la navaja, tratando de no dejar que su tristeza eclipsara los momentos preciosos con sus hijos. Era una batalla diaria para mantener unida a la familia y asegurar que sus necesidades fueran atendidas, incluso cuando su corazón estaba pesado por la pérdida de su madre. Fue una época de aprendizaje doloroso, en la que Isabela tuvo que descubrir cómo navegar por las aguas turbulentas del duelo sin dejar de ser el puerto seguro para sus hijos. Durante esta fase delicada, cuando Isabela más necesitaba apoyo, su esposo, que hasta entonces había sido su pilar de fuerza, comenzó a alejarse emocionalmente. En el ambiente de trabajo, se había contratado a una nueva empleada, y gradualmente, él comenzó a dispensarle una atención que claramente traspasaba los límites del profesionalismo. Este creciente involucramiento empezó a consumir más de su tiempo y energía, dejando a Isabela en una posición aún más vulnerable. Isabela, por su parte, trataba de alejar cualquier sospecha o preocupación, enfocándose en preservar la estabilidad de su hogar y en lidiar con el dolor que aún la asolaba. Se esforzaba por mantener la unión de la familia, mientras en el fondo, comenzaba a formarse una inquietud, fruto de los cambios perceptibles en el comportamiento de su esposo y de la atención dividida que él comenzaba a demostrar. En un día que parecía como cualquier otro, Isabela fue golpeada por una verdadera tormenta emocional. El hombre con quien había compartido tantos años de su vida, aquel que consideraba su puerto seguro y compañero fiel, tomó la decisión devastadora de abandonarla, partiendo sin previo aviso con su amante. Isabela fue dejada atrás, sumergida en un abismo de incredulidad y desolación. En aquella noche fatídica, sin ningún aviso o explicación, el esposo de Isabela hizo las maletas en secreto, dejando atrás solo el silencio de su ausencia. Partió de manera abrupta, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también una parte del alma de Isabela. Con la amante a su lado, cruzó el umbral de la puerta que durante tantos años había sido el hogar de una familia unida, sin mirar atrás, sin una sola palabra de despedida. Isabela se despertó a la mañana siguiente para descubrir el vacío que él había dejado, un vacío que resonaba por las paredes de la casa y dentro de su corazón. La falta de explicaciones hacía la situación aún más dolorosa, dejándola con un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo irse así, sin ninguna consideración por los años de vida compartida, por los hijos que criaron juntos, por los sueños que habían tejido lado a lado? La realidad del abandono la golpeó como un golpe cruel, dejándola aturdida y desamparada. Isabela se vio obligada a enfrentar no solo el dolor de la traición, sino también la dura tarea de reconstruir su vida y la de sus hijos, sin el hombre que creía ser su compañero para toda la vida. Era un desafío aterrador, pero sabía que necesitaba encontrar fuerzas para seguir adelante, por ella y por su familia. Este abandono cruel fue un profundo choque para Isabela, que ya luchaba por superar la pérdida de su madre. Ahora, además del dolor del duelo, necesitaba lidiar con la traición y el desamparo. La confianza que depositaba en su esposo se desvaneció, dejándola en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre. Se encontró frente a un futuro incierto, teniendo que levantarse no solo emocionalmente, sino también financieramente, para garantizar el bienestar de sus hijos. Era un desafío aterrador, pero Isabela sabía que necesitaba encontrar fuerzas para seguir adelante, por ella y por su familia. En el ojo del huracán que se había convertido su vida, Isabela encontró refugio en su trabajo, convirtiéndolo en la brújula que guiaba sus días.
El bienestar y el sustento de sus 3 hijos se convirtieron en su misión primordial, el faro que la mantenía enfocada en medio de la oscuridad de su realidad. Cada amanecer traía consigo una nueva lucha para mantener a su familia a salvo de las adversidades financieras y emocionales que la rodeaban. Isabela se dedicaba de cuerpo y alma a esta causa, a menudo poniendo las necesidades de sus hijos por encima de las suyas propias. Su jornada diaria estaba marcada por largas horas de trabajo, seguidas por el regreso al hogar para atender las demandas de sus hijos, sin un momento siquiera para sí misma. El concepto de bienestar personal y felicidad se había convertido en un lujo lejano, sacrificado en el altar de su dedicación inquebrantable al bienestar de su familia. En su incansable búsqueda por mantener la estabilidad, Isabela abrazaba cada desafío con una mezcla de determinación y resignación, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para garantizar un futuro seguro para sus hijos. La vida de Isabela se había convertido en una cuestión de supervivencia. Los momentos de alegría y placer que antes coloreaban su existencia ahora eran raros, sustituidos por una rutina agotadora y un sentimiento constante de lucha contra las adversidades. Se veía atrapada en un ciclo de arduo trabajo y cuidado de los hijos, sin espacio para respirar o buscar alivio para su dolor. La avalancha de desafíos que se abatía sobre Isabela parecía interminable, como si cada amanecer trajera nuevas pruebas para testar su resistencia. Con el paso de los días, la carga de la soledad y la desesperación se volvía cada vez más pesada, una sombra constante que la acompañaba en su viaje. Sin embargo, incluso frente a esta tormenta de adversidades, Isabela se mantenía resiliente, sostenida por el amor profundo e inquebrantable que sentía por sus hijos. Era ese amor el que le daba fuerzas para continuar, para luchar incansablemente por un futuro mejor para su familia. Estaba determinada a proveer una vida digna para sus hijos, incluso si eso exigía sacrificios inmensos, incluyendo la renuncia de su propia felicidad. Con cada obstáculo superado, Isabela reafirmaba su compromiso de no dejar que las dificultades de la vida sacudieran la estabilidad y el bienestar de sus seres queridos. El viaje era arduo, lleno de sacrificios y renuncias, pero Isabela estaba decidida a enfrentarlo con valentía y determinación. Sabía que cada paso dado, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada formaban parte del camino para asegurar un futuro próspero para sus hijos. Era una batalla difícil, pero Isabela estaba lista para luchar con todas sus fuerzas, pues creía que esa era la única manera de asegurar el bienestar y la felicidad de su familia. La escasez financiera era evidente en la apariencia de Isabela y sus hijos. Con un presupuesto extremadamente ajustado, se veía obligada a tomar decisiones difíciles, priorizando las necesidades básicas de la familia en detrimento de cualquier lujo personal. Las ropas que vestían eran un claro reflejo de esa realidad, prendas desgastadas por el tiempo y el uso frecuente adornaban sus cuerpos, mientras que la posibilidad de adquirir nuevas piezas era un espejismo lejano. La situación era particularmente visible en los hijos de Isabela, que usaban ropa simple y muchas veces remendada, muy diferente de la que otros niños de su edad exhibían. Esta discrepancia no pasaba desapercibida, proyectando al mundo exterior una imagen clara de las dificultades financieras que enfrentaba la familia. Esta realidad era una fuente de preocupación constante para Isabela, que deseaba proporcionar lo mejor para sus hijos, pero se veía limitada por las circunstancias. Aún así, se esforzaba por mantener la dignidad y el orgullo, consciente de que estaba haciendo lo posible dentro de sus limitaciones. Era una lucha silenciosa, marcada por la resiliencia y la determinación de seguir adelante, a pesar de los obstáculos. En un día como cualquier otro, Isabela fue al mercado con uno de sus hijos para hacer las compras necesarias. Mientras recorrían los pasillos, su hijo, movido por un deseo inocente de niño, tomó un chocolate y lo colocó escondido dentro del carrito de la madre. Tenía muchas ganas de comer ese dulce, pero el miedo de pedir a la madre era mayor, pues sabía de la dificultad financiera que enfrentaban. El pequeño gesto reflejaba la realidad de la familia. Deseos simples, como el de saborear un chocolate, se convertían en lujos inalcanzables. Isabela, concentrada en mantener sus compras dentro del presupuesto, no notó el chocolate escondido por su hijo en el carrito.
El miedo de pedir algo tan simple como un dulce revelaba la conciencia precoz que el hijo tenía sobre las dificultades financieras de la familia. Aún sin saberlo, Isabela cargaba consigo no solo las preocupaciones con las cuentas, sino también los deseos no expresados de sus hijos, que se esforzaban por no agregar más peso a la ya pesada carga que ella llevaba. El descubrimiento del chocolate escondido solo ocurrió en el momento de la caja, cuando Isabela estaba pasando las compras. Sorprendida, pidió gentilmente al hijo que devolviera el dulce al estante. El pequeño, con los ojos llorosos, confesó tímidamente que tenía muchas ganas de comer ese chocolate. Isabela sintió un pinchazo en el corazón al escuchar las palabras sinceras de su hijo. Con una sonrisa triste, explicó que ese día, desafortunadamente, no podían llevar el chocolate, pues estaban sin condiciones financieras para ello. Mientras el hijo de Isabela se dirigía con pasos lentos a devolver el chocolate al estante, un señor de edad que estaba en la fila detrás de ellos observaba la escena con atención. Se dio cuenta de la dificultad vivida por Isabela y la tristeza estampada en el rostro del niño. Conmovido por la situación, interrumpió al niño antes de que pudiera devolver el dulce, sosteniendo gentilmente su brazo. «No se preocupe, mi niño», dijo el señor con una voz cálida y una sonrisa amable. «Hoy tendrá su chocolate». Se dirigió a la caja, y con un gesto aún más generoso, pagó no solo por el chocolate, sino por todas las compras que estaban en el carrito de Isabela. La madre, sorprendida y profundamente emocionada, intentó rechazar la gentileza, pero el señor insistió, diciendo que era un placer ayudar y que todos merecen un poco de alivio y dulzura en sus vidas. Isabela, con lágrimas de gratitud en los ojos, agradeció al bondadoso señor, sintiéndose conmovida por esa demostración de generosidad y compasión. Esa acción inesperada trajo un alivio a su corazón y renovó su fe en la bondad de las personas, demostrando que, incluso en medio de las adversidades, todavía existen ángeles disfrazados de extraños dispuestos a hacer la diferencia en la vida de alguien. Tras la conclusión del pago, Isabela, aún emocionada por la generosidad del Señor, expresó nuevamente su profunda gratitud. Había algo en ese momento que trascendía el gesto de bondad, una conexión genuina y cálida parecía haberse formado entre ellos. Mientras caminaban lado a lado hacia la salida del mercado, la conversación comenzó de manera espontánea y amigable. El diálogo entre Isabela y el señor se desplegó con una facilidad sorprendente, como si fueran viejos amigos reencontrándose. Intercambiaron historias de vida, sonrisas y risas, creando un ambiente de complicidad y confort. El tiempo voló mientras conversaban, y la simplicidad de ese encuentro trajo una ligereza al corazón de Isabela que no había sentido en mucho tiempo. El señor, observando que Isabela cargaba las compras con cierta dificultad, se dio cuenta de que había ido al mercado a pie. Con un gesto de gentileza, se ofreció a llevar las compras en su coche, proporcionando un alivio bienvenido para la madre soltera, que ya cargaba con tantas otras preocupaciones. Inicialmente, Isabela dudó, temerosa de aceptar otro favor, pero la sinceridad en los ojos del hombre y su genuina disposición a ayudar la convencieron de aceptar la oferta. Juntos, acomodaron las bolsas en el maletero del vehículo, e Isabela guió al señor hasta su casa. Durante el trayecto, la conversación entre ellos fluyó con una facilidad sorprendente, como si fueran amigos de toda la vida. Intercambiaron historias, compartieron experiencias y rieron juntos, fortaleciendo un lazo de amistad y confianza que había surgido espontáneamente. La gentileza del señor no solo alivió el peso físico de las compras, sino que también trajo un poco de ligereza al corazón de Isabela, que se sintió agradecida y reconfortada por esta inesperada conexión humana. Al llegar a la casa de Isabela, el señor ayudó a descargar las compras, y ella una vez más expresó su profunda gratitud. Para demostrar su aprecio y devolver la gentileza, Isabela invitó al señor a tomar un café, considerándolo lo mínimo que podía hacer después de que él hubiera sido tan generoso. El hombre, humilde, inicialmente rechazó, diciendo que había hecho solo una buena acción y que no era necesario ningún agradecimiento adicional. Sin embargo, Isabela insistió, deseando expresar su gratitud de manera más concreta y proporcionar un momento de distensión después del gesto altruista.
A regañadientes, el señor aceptó la invitación, y juntos, compartieron un café, consolidando una nueva amistad que había brotado de un simple acto de bondad. Este encuentro fortuito en el mercado terminó convirtiéndose en un momento de luz en la vida de Isabela, mostrándole que, incluso en los momentos más oscuros, todavía hay personas dispuestas a extender la mano y ofrecer ayuda desinteresada. Sentada en la mesa de su cocina, Isabela sirvió el café y comenzó a contarle al señor sobre los giros de su vida. Describió con emoción el momento en que perdió a su madre, la mujer que le enseñó todo sobre la fuerza y el amor, y cómo su muerte repentina dejó un vacío inmenso en su corazón. Isabela habló sobre el dolor de enfrentar el mundo sin su principal pilar, sin tener a quien recurrir en los momentos de incertidumbre. Continuó su relato, contando la traición de su esposo, que la abandonó de forma abrupta, huyendo con otra mujer y dejándola sola para cuidar de sus 3 hijos. Isabela describió las noches sin dormir, preocupada por el futuro, y cómo tuvo que reinventarse, asumiendo el papel de madre y padre, proveedora y protectora. Con cada palabra, era posible sentir la mezcla de tristeza y determinación en su voz. Habló sobre las batallas diarias para mantener a la familia unida, enfrentando la escasez financiera y los desafíos de criar a 3 niños sin el apoyo de un compañero. Su historia era un retrato de la resiliencia humana, de la capacidad de mantenerse en pie incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. El señor escuchaba atentamente, admirando la fuerza y el coraje de Isabela en medio de las adversidades de la vida. A pesar de las adversidades, Isabela enfatizó la garra y la determinación con las que luchaba diariamente para garantizar el bienestar de su familia. Contó sobre las largas jornadas de trabajo, los sacrificios personales y la fuerza que encontraba en sus hijos para seguir adelante. Su narrativa era una mezcla de dolor y resiliencia, destacando la capacidad humana de superar obstáculos y encontrar esperanza incluso en las situaciones más desafiantes. El señor escuchaba atentamente, conmovido por el coraje y la fuerza de Isabela, reconociéndola como un ejemplo de perseverancia y amor incondicional. Mientras el aroma del café recién preparado llenaba el ambiente, el señor, conmovido por la historia de Isabela, se sintió inspirado a abrir su corazón. Con una voz suave y mirada distante, comenzó a hablar sobre la soledad que lo acompañaba en sus años dorados. Reveló que, a lo largo de su vida, nunca tuvo la alegría de ser padre, y que, por una serie de circunstancias, nunca logró construir una relación duradera que resistiera la prueba del tiempo. Prosiguió, contando que, a pesar de que su vida había estado marcada por la soledad, hubo un periodo en su juventud que permanecía vívido en su memoria, un momento que tocó profundamente su alma. Con una nostalgia palpable en su voz, el señor describió a una mujer que había sido la luz de su juventud. Ella era una asistente habitual de la misma iglesia que él, y desde el primer momento en que la vio, supo que ella era diferente a todas las demás. Con su cabello que brillaba al sol y una sonrisa que iluminaba cualquier sombra, capturó su corazón de una manera que nadie más jamás lo hizo. Él recordó los momentos felices que pasaron juntos, las conversaciones profundas que tenían bajo la luz de las estrellas y los sueños que compartieron, llenos de esperanza y amor. Se veían como almas gemelas, destinadas a caminar juntas por la vida. Sin embargo, ese sueño se desvaneció de repente, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Un día, sin ningún aviso o explicación satisfactoria, ella se fue, dejándolo con un corazón roto y una serie de preguntas sin respuesta. Desde esa dolorosa despedida, el señor admitió que nunca más encontró a alguien que le hiciera sentir el mismo torbellino de emociones. Ninguna otra mujer logró encender la llama que aquella joven había encendido en su pecho. Intentó seguir adelante, pero la sombra de ese amor perdido lo acompañó a lo largo de los años, un dulce recordatorio de un tiempo en que su corazón latió más fuerte. Esa historia de amor, aunque breve, fue el capítulo más vibrante de su vida, un episodio que, a pesar del dolor, guardaba con cariño en su memoria. El señor continuó, contando que, a lo largo de los años, se dedicó a su carrera y logró construir una vida considerada exitosa a los ojos de la sociedad. Acumuló bienes, ganó respeto y estabilidad financiera, pero confesó que, en el fondo,
siempre sintió un vacío. Ese vacío no era algo que el dinero o el reconocimiento profesional pudieran llenar. Era una laguna emocional, una ausencia de conexiones profundas y significativas. Admitió que, aunque había alcanzado muchos de los objetivos que se había propuesto, siempre sintió que algo esencial faltaba en su vida. No era la falta de bienes materiales o de éxito, sino la falta de experiencias verdaderamente profundas y significativas. Nunca pudo compartir su vida con alguien que entendiera sus aspiraciones más íntimas, sus miedos y sus alegrías. La mujer que había amado en su juventud representaba ese tipo de conexión profunda que nunca más encontró. Ella era más que una compañera romántica, era una alma gemela que lo comprendía de una manera que nadie más logró. La pérdida de ese amor dejó una cicatriz en su corazón, un recordatorio constante de lo que podría haber sido y no fue. En medio de todo su éxito, se preguntaba qué realmente importaba si no había nadie con quien compartir las alegrías y tristezas de la vida. Isabela, conmovida por la sinceridad del Señor, compartió un poco más sobre su propia historia. Mencionó que su madre era una mujer profundamente religiosa y que esa fe había sido transmitida a ella. Incluso frente a las adversidades que había enfrentado, Isabela creía que Dios siempre tenía un propósito para todo lo que sucedía en su vida. Ella explicó que, a pesar de los momentos de desesperación y soledad, su fe la ayudaba a mantener la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Isabela creía que, de alguna manera, todas las experiencias difíciles por las que había pasado la estaban moldeando para algo mayor, aunque no siempre podía entender el porqué en ese momento. Habló sobre cómo su madre siempre le había enseñado a confiar en el plan divino, incluso cuando ese plan parecía doloroso o incomprensible. Isabela se aferraba a la idea de que, al final, habría una razón para todas sus luchas y que, tal vez, esas experiencias la estaban preparando para algo que aún no podía ver. Isabela también reveló una frase que su madre siempre le había enseñado y que se había convertido en un mantra para ella a lo largo de la vida: todo pasará. Explicó que esta simple, pero poderosa frase, la ayudaba a mantener la perspectiva ante las adversidades. Era un recordatorio constante de que tanto los buenos como los malos momentos eran temporales, y que el secreto era aprender a aprovechar al máximo los momentos felices y a tener resiliencia y fe en los momentos difíciles. Isabela recordó cómo esta frase la había guiado en los momentos más oscuros, ayudándola a mantener la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Compartió con el Señor que intentaba vivir su vida haciendo lo mejor posible cada día y confiando en que Dios, en su sabiduría, proporcionaría lo necesario en el momento adecuado. Al escuchar a Isabela mencionar la frase, todo pasará, como un mantra, el Señor Mayor se mostró visiblemente intrigado. Reveló, con una mezcla de sorpresa y emoción, que esa era exactamente la misma frase que la iglesia a la que solía asistir hace muchos años solía enseñar, y fue precisamente allí donde conoció a la mujer especial que tanto marcó su vida. El Señor compartió con Isabela que esta frase siempre había tenido un significado profundo para él, especialmente por estar ligada a los recuerdos de esa época y de esa mujer. Nunca esperaba escuchar esas palabras nuevamente, y mucho menos en esa situación, lo que lo hizo reflexionar sobre las extrañas coincidencias y conexiones que la vida a veces presenta. Isabela, por su parte, se sorprendió con la revelación y sintió una conexión aún más profunda con el Señor. Al escuchar la reacción del Señor Mayor, Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Reveló que su madre también había aprendido esa frase en la iglesia a la que solía asistir hace muchos años. La coincidencia era tan inusual y específica que ambos se quedaron momentáneamente sin palabras, reflexionando sobre la posibilidad de que sus vidas estuvieran entrelazadas de una manera que nunca imaginaron. Isabela, a su vez, se sorprendió y se emocionó con la revelación, sintiendo una conexión aún más profunda con el Señor. La conversación que había comenzado como un simple gesto de gratitud por una amabilidad en el mercado se había transformado en un encuentro lleno de significado y revelaciones sorprendentes. Ambos sintieron que había algo especial en ese momento, una especie de destino o providencia que los había reunido. La frase que ambos llevaban en sus corazones como un mantra había creado un puente entre sus historias, tejiendo un lazo invisible de afinidad y comprensión mutua.
Era como si, de alguna manera, sus vidas estuvieran entrelazadas por hilos invisibles del pasado, uniéndolos en un presente lleno de posibilidades y misterios por descubrir. Ante esta coincidencia inusual, ella reveló entonces el nombre de su madre, y en el momento en que las palabras salieron de su boca, el señor se puso pálido, atónito con la revelación. El nombre era el mismo de aquella mujer especial de su pasado, la única que había amado verdaderamente. Ambos se quedaron en silencio por unos instantes, tratando de asimilar el sorprendente descubrimiento. El señor, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que la mujer por la que había tenido sentimientos tan profundos era, de hecho, la madre de Isabela. E Isabela, a su vez, se emocionó al descubrir que el hombre bondadoso que había cruzado su camino en aquel día difícil era alguien que había compartido un capítulo importante de la vida de su madre. El señor, aún emocionado por el descubrimiento, compartió con Isabela que nunca supo la razón por la cual su madre se había alejado de él repentinamente, dejándolo con un corazón roto y muchas preguntas sin respuesta. Habló sobre cómo esa separación abrupta había marcado su vida, dejando una herida que nunca cicatrizó por completo. Sin embargo, a pesar de la tristeza que ese recuerdo traía, expresó una felicidad genuina por haber encontrado a Isabela, la hija de la mujer que había significado tanto para él. Era como si, de alguna manera, el destino hubiera tejido sus caminos para cruzarse en ese momento, permitiéndole una conexión con una parte importante de su pasado. Isabela, a su vez, sintió una mezcla de emociones al escuchar esas palabras. Se conmovió al ver cuánto había significado su madre para el señor, y al mismo tiempo, sintió un poco de tristeza al saber que su madre había dejado atrás a alguien tan especial. Este encuentro inesperado había sacado a la luz una parte de la historia de su madre que ella nunca había conocido, y ahora sentía una creciente curiosidad sobre las razones que llevaron a su madre a tomar esa decisión tantos años atrás. Impulsado por la curiosidad y el torbellino de emociones que lo rodeaba, el señor preguntó a Isabela sobre su padre, interesado en saber más sobre la vida de la mujer que había sido tan importante para él. Isabela, con un suspiro, reveló que nunca conoció a su padre. Su madre nunca habló de él, dejando un misterio en su vida que nunca pudo descifrar. La revelación de Isabela añadió otra capa de complejidad a la historia. El señor se quedó pensativo, reflexionando sobre las circunstancias que podrían haber llevado a su amada del pasado a criar una hija sola, sin revelar la identidad del padre. La conversación entre ellos se volvió aún más profunda, con ambos compartiendo sentimientos de pérdida, nostalgia y las incertidumbres que la vida a veces presenta. Mientras conversaban, Isabela mencionó que su madre había dejado una caja de recuerdos, que guardaba con cariño, pero raramente abría. Movida por un impulso, decidió compartir el contenido de esa caja con el señor, sintiendo que tal vez hubiera algo allí que pudiera aclarar más sobre el pasado de su madre. Juntos, revisaron la caja, encontrando cartas, fotografías antiguas y pequeños objetos que contaban historias silenciosas. Fue entonces cuando Isabela encontró una carta que nunca había visto antes, dirigida a su padre, pero sin nombre. Con manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. Las palabras eran de su madre, hablando sobre el amor que sentía por el destinatario de la carta, pero también mencionando la difícil decisión de alejarse para proteger un secreto. El señor, al escuchar la lectura de la carta, reconoció inmediatamente la caligrafía y el estilo de escritura de su amada del pasado. Una ola de emoción lo golpeó cuando la verdad comenzó a desplegarse ante sus ojos. Compartió con Isabela una historia que nunca había contado a nadie. En la época en que su madre lo dejó, ella estaba embarazada, pero él nunca lo supo. Ella se había marchado para ahorrarle la elección entre su fe y el amor que tenían, ya que en esa época, un embarazo fuera del matrimonio era inaceptable en la comunidad religiosa en la que vivían. La revelación impactó a Isabela como un rayo, dejándola sin aliento y sin palabras. Lágrimas de emoción brotaban de los ojos de ambos, mientras la verdad se asentaba en sus corazones. El señor, aquel hombre bondadoso que se había mostrado tan generoso en un momento de necesidad, era en realidad su padre. La magnitud de ese momento era abrumadora, envolviéndolos en un torbellino de sentimientos que habían estado dormidos durante mucho tiempo.
Después de años de incertidumbres y preguntas sin respuesta, Isabela finalmente había descubierto la identidad de su padre, un misterio que había permeado su vida desde la infancia. Y él, a su vez, fue tomado por la sorpresa y la alegría de descubrir la existencia de una hija que nunca supo que tenía. Su reencuentro era marcado por una mezcla compleja de nostalgia, amor y gratitud, un verdadero milagro que unía dos almas que siempre estuvieron destinadas a encontrarse. Ese momento fue un punto de inflexión en la vida de ambos, trayendo un sentido de completitud y un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Era un reencuentro marcado por la nostalgia de un pasado desconocido, por el amor que siempre existió en silencio y por el milagro de una familia que se encontraba de manera totalmente inesperada y extraordinaria. El Señor, ahora consciente de su papel en la vida de Isabela y sus 3 hijos, estaba inundado de felicidad. Movido por el deseo de recuperar el tiempo perdido, decidió usar su abundante riqueza para transformar la vida de Isabela y de sus hijos. Con generosidad y amor, comenzó a ayudarlos financieramente, asegurándoles una vida cómoda y libre de las dificultades que habían enfrentado hasta entonces. Isabela, que había luchado incansablemente para mantener a su familia, vio un cambio impresionante en su vida. Con el apoyo de su padre recién descubierto, pudo proporcionar a sus hijos mejores condiciones de vida, educación de calidad y un hogar más acogedor. La seguridad financiera trajo un inmenso alivio, permitiéndole concentrarse más en crear momentos felices con sus hijos y menos en preocupaciones sobre las cuentas. El Señor, a su vez, encontró un nuevo propósito en la vida. Se dedicó a construir una relación sólida con Isabela y sus nietos, disfrutando de cada momento juntos y compensando los años de ausencia. Su generosidad no se limitaba al aspecto financiero, también invirtió tiempo y amor, convirtiéndose en una figura paterna y un abuelo cariñoso, que enriqueció la vida de Isabela y de sus hijos de maneras que nunca imaginaron ser posibles. Con el paso de los meses, los rumores sobre el cambio de fortuna de Isabela llegaron a oídos de su exmarido. Quedó atónito al descubrir que la mujer que había dejado atrás, en medio de dificultades financieras y desafíos diarios, ahora prosperaba en una vida llena de comodidad y estabilidad. Isabela, que antes luchaba por mantener a flote a su familia, ahora poseía un coche reluciente y vivía en una casa acogedora y bien decorada, una transformación que jamás imaginó posible para ella. Movido por la curiosidad y, tal vez, por un atisbo de envidia o arrepentimiento, el exmarido decidió retomar el contacto con Isabela. Buscó una apertura para reingresar en su vida, esperando encontrar un resquicio en su corazón que aún pudiera albergar sentimientos por él. Con una mezcla de cautela y expectativa, se acercó a Isabela, tratando de sondear el terreno para una posible reconciliación, sin saber con certeza qué reservaría el futuro para ambos. En un encuentro marcado por tensiones y recuerdos del pasado, el exmarido de Isabela inició un cuidadoso juego de palabras, tratando de reconquistar la confianza que había roto. Con una voz cargada de remordimiento, habló sobre el día en que la abandonó, describiéndolo como un error impensado, resultado de una explosión de impulsividad y confusión. Lamentó profundamente sus acciones pasadas, enfatizando el arrepentimiento que lo consumía desde entonces. Con ojos suplicantes, miró a Isabela, buscando en su rostro alguna señal de perdón. Habló de su vida desde la separación, describiendo un vacío que solo creció con el tiempo, una nostalgia que lo hizo darse cuenta del verdadero valor de la familia que había dejado atrás. Con promesas de cambios, intentó pintar un cuadro de un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para construir una vida juntos, basada en lecciones aprendidas y en el amor que, según él, nunca se había apagado completamente en su corazón. Isabela escuchaba atentamente, con una mezcla de sorpresa y cautela. Las palabras de su exmarido resonaban en su mente, trayendo una tormenta de emociones. Ponderaba entre el peso de su pasado y la posibilidad de un futuro incierto, cuestionando si las promesas de cambio eran genuinas o solo palabras vacías de alguien que ahora veía en ella una vida que le había escapado. Tras escuchar atentamente las palabras de su exmarido, Isabela respiró hondo, reuniendo su coraje y convicción. Con una voz firme y serena, respondió que, a pesar de todo lo que se había dicho, ya no tenía ningún interés en tenerlo cerca.
Explicó que el amor que alguna vez sintió por él se había esfumado en el momento en que la abandonó con 3 hijos a su cargo, sin ningún apoyo, para seguir los caprichos de su corazón con otra mujer. Isabela enfatizó que, durante ese tiempo, se había redescubierto, encontrando fuerzas que nunca supo que poseía. Con el apoyo invaluable de su padre recién descubierto y una nueva perspectiva de vida, construyó un futuro para ella y sus hijos que no dependía de la presencia o ausencia de él. Dejó en claro que su prioridad era el bienestar de sus hijos y que no permitiría que nada ni nadie los pusiera en riesgo nuevamente. Ante el intento de acercamiento de su exmarido, Isabela mantuvo su postura firme, demostrando que había crecido y se había fortalecido desde que él la dejó. Sabía exactamente lo que quería para su futuro y el de sus hijos, y eso no incluía un retorno al pasado que tanto había luchado por superar. Tras ese encuentro decisivo con su exmarido, Isabela siguió adelante, segura de que había tomado la decisión correcta. Abrazó la nueva etapa de su vida con entusiasmo y gratitud, disfrutando de cada momento junto a su padre recién descubierto y dedicándose por completo al bienestar de sus hijos. Juntos, construyeron una rutina llena de amor, apoyo y alegría. Isabela encontró un equilibrio entre su vida personal y profesional, asegurando que sus hijos crecieran en un ambiente saludable y feliz. Con el apoyo financiero y emocional de su padre, pudo brindarles oportunidades que antes parecían inalcanzables, como una buena educación y actividades extracurriculares que enriquecían sus vidas. La presencia del padre trajo una nueva luz a la familia, llenando un vacío que Isabela ni siquiera sabía que existía. Se convirtió en un abuelo cariñoso para los nietos, compartiendo su sabiduría y experiencias de vida, y un padre atento para Isabela, brindándole el apoyo y la orientación que nunca había tenido. Con el tiempo, las heridas del pasado fueron cicatrizando, e Isabela encontró una felicidad genuina que irradiaba por toda su vida. Había transformado sus pruebas en triunfos, demostrándose a sí misma y a sus hijos que, con amor, resiliencia y fe, es posible superar cualquier adversidad y encontrar la verdadera felicidad.